Gracias, buenos días a todos. Originalmente yo soy maestro de segundo de primaria, después la vida me llevó a secundaria a trabajar en ciencias sociales y ahora como consultor con empresas e instituciones educativas. El aula es un espacio para celebrar la vida en comunidad, para fomentar la curiosidad, para cultivar la compasión y para alimentar el coraje en nuestros estudiantes para cambiar el mundo, para mantener esa inclusión, esa diversidad con la que con tanta emoción Laura nos ha animado a seguir. Creo que es muy importante entender cómo es importante en la escuela propiciar conversaciones poderosas acerca del aprendizaje, del rol del docente y del papel del estudiante durante esta nueva época que también ha caracterizado Laura en su presentación. Pero por esta razón es pertinente para directivos, para profesores, estudiantes, padres de familia, trabajar en la construcción de una serie de enunciados o de principios básicos para recuperar el aula, para recuperar ese espacio que como maestros tenemos no solo frente a la sociedad, sino porque en este momento el aula es el mundo y el mundo es el aula. Por esa razón les presento a ustedes unos enunciados de indagación para esta sesión, que lo que permiten es propiciar una conversación, pero sobre todo que esperaría que en algún momento ustedes puedan compartir con sus rectores, con otros colegas, con sus estudiantes, con amigos, porque es importante que cada institución defina cómo entiende el juego, cómo entiende esa relación entre aprendizaje y juego, cómo lo ve de llevarse en el aula, cómo propende por aprendizajes significativos y cómo el diseño de juegos en el aula favorece la creatividad y sobre todo un tema muy importante y es la socialización y la agilidad emocional, es decir, que nuestras emociones catalicen, dinamicen el aprendizaje y que no sean un obstáculo para el mismo en momentos en los que para nosotros, para todos, puede resultar difícil concentrarnos, mantenernos, enfocarnos, continuar con ciertas rutinas de la vida diaria. Por esa razón, la reflexión en la práctica, guiada por los maestros, facilita a los estudiantes un aprendizaje profundo a partir de escenarios de juego. Ya bien sea porque el juego lo pienso utilizar para presentar un tema, para motivar a los estudiantes, para generar una comunidad de indagación en el aula, o porque lo pienso utilizar como un escenario de desarrollo para enseñar de manera inductiva, es decir, presentar distintas oportunidades al estudiante para construir conceptos, o porque quiero diferenciar o personalizar el aprendizaje a través del uso de distintos juegos, o como un escenario de evaluación. Por esta razón es importante que la escuela define estos enunciados de indagación o estas creencias en torno al juego. Y mi trabajo ha sido acompañar a muchas instituciones por medio del Lego Serious Play para crear y construir estas definiciones. Por eso mismo, cada institución debe definir cómo comprende el aprendizaje basado en el juego, puesto que este es un enfoque pedagógico para el aprendizaje activo, pero también es un contexto para el aprendizaje a partir de entornos lúdicos, pero también es una forma de crear comunidades de práctica o de transformar el entorno. Por esta razón, cada institución debe no solo definir cómo entiende este aprendizaje basado en el juego, sino cómo se comunica y cómo se conecta con distintos entornos, sobre todo, para acelerar la transformación sistémica de la escuela. En mi experiencia, por ejemplo, cómo se relaciona con la indagación basada en conceptos, cómo produce o cómo propende por la agilidad emocional para personalizar el aprendizaje, cómo contribuye a la creación de comunidades de aprendizaje en el aula y comunidades de práctica con los maestros, y cómo propende por el desarrollo holístico del estudiante. Es decir, cómo desde el currículo escrito, enseñado y evaluado, entendemos el aprendizaje a través del juego y lo llevamos a la práctica por medio de unos principios que vamos a ver en la siguiente diapositiva, Ryan, por favor, que nos permiten entender y ver claramente cómo a partir de los enfoques de la enseñanza y los enfoques del aprendizaje podemos dinamizar ese espacio de seguridad psicológica que ha sido y debe continuar siendo el aula para nuestros estudiantes, en donde todos participan, en donde disminuimos la fricción social para incrementar la fricción cognitiva, en donde todos entendemos que el reto es una constante, que es lo que arma la vida, que el aprendizaje se da a través del juego, que por medio de un modelo construccionista podemos ver con esos robots que nos mostró Laura tan hermosos, con distintas alternativas, con juegos de mesa incluso, con cartas que podemos enviar para que los estudiantes impriman, con movimientos para tener un aprendizaje incorporado dentro del cuerpo. Es decir, cómo el aprendizaje se da a través del juego y cómo el aula se siente como un juego. Es importante en estos espacios entender cómo va a ser la retroalimentación, que debe ser inmediata y continua, qué métodos vamos a utilizar. Podemos incluso utilizar juegos, cartas para retroalimentación, utilizar reglas para retroalimentación, tableros grandes que pueden imprimir nuestros estudiantes, que podemos enviarles para que así los lleven.
y sobre todo como el fracaso o lo que nos hemos acostumbrado a llamar fracaso no es otra cosa que la iteración de un proceso de profundas transformaciones y de aprendizajes. Y asimismo, entender cómo el aprendizaje del estudiante por fuera del aula, con videojuegos, con videos, con demás, nos puede permitir perfectamente entender que no hay una distancia entre lo que él aprende en la vida, entre lo que él aprende con sus padres, en su familia, y lo que se da en el aula con nosotros. Me disculpan si me tiembla un poco la voz, estoy súper emocionado, entusiasmado de compartir este espacio. Creo que tenemos una gran oportunidad todos aquí en este momento, en School Rubric, en este lugar en donde estamos y en el aula que estamos construyendo en este momento entre todos. Por eso, yo quiero empezar estos superpoderes, estos 10 superpoderes, estas 10 cosas que debemos tener en cuenta cuando pensamos en implementar juegos en el aula, sea de la naturaleza que sea, con el rol del maestro. Y es que el maestro cobra un papel central en la educación en este momento, siempre lo ha tenido, pero hoy en día tenemos que hablar con más fuerza, hablar durito a la vida, hablar desde la vida misma. ¿Por qué? Porque todo juego debe propender por una introspección aumentada. Si el estudiante aprende a conocerse más a sí mismo, si aprende a desarrollarse, a quererse, a cultivar esas capacidades que están mediadas por la curiosidad, por la compasión, por la sabiduría, incluso por la capacidad de tomar decisiones informadas, vamos a lograr construir un espacio sugerente y de verdad no vamos a querer volver a esa llamada nueva normalidad, que es una palabra un poco extraña y no del todo tan amable. El maestro John Hunter, se los presento aquí, está él frente a su gran armatoste que mide más o menos 1,40 m, donde él lo que hace es durante 52 crisis que toman 6 semanas en desarrollarse con niños de cuarto grado de primaria, transformar el mundo. Los estudiantes deben contribuir a crear la paz del mundo y nos decía él en una capacitación que en 32 años no ha tenido un solo juego en su vida en el que los estudiantes no hayan creado la paz del mundo. Los estudiantes se dividen en grupos de a 4, cada uno por países. Estos países deben buscar crear la paz del mundo y además maximizar sus recursos y maximizar su Producto Interno Bruto. A partir de este trabajo, el maestro logra que los estudiantes abran su mente, piensen de maneras diferentes porque hay que interactuar con una tribu ancestral que está buscando preservar sus costumbres. Deben además abrir su corazón porque se presentan distintos desastres climáticos que una diosa del tiempo que la asigna crea tsunamis, crea todo tipo de interacciones. Y sobre todo deben abrir sus manos porque al final los estudiantes deben construir, deben crear un artefacto con el que expresan y resumen todo su aprendizaje. Esto contribuye obviamente a desarrollar pasión por el aprendizaje, perseverancia y resiliencia, capacidades claves para la vida, pero sobre todo si yo me conozco a mí mismo, si sé quién soy, puedo ser consciente y ser el líder, el artífice de mis propios procesos de aprendizaje. Bueno, hemos hablado de un tipo de juegos que son los juegos de rol, pero en la taxonomía de juegos existen otros como estos juegos serios. Un ejemplo de Darfur is Dying, que es un problema que sucede en Darfur y donde los estudiantes deben colaborar y deben construir sobre todo soluciones a distintos problemas. Pero más que eso es que necesitan movilizar sus emociones y las de los demás, aprender que nuestras emociones son un catalizador y un dinamizador del aprendizaje. Son juegos de transformación porque el viaje del héroe, es decir, hay distintas situaciones, hay pruebas que deben enfrentar, que deben resolver, hay un momento en el que se conectan con su propia fuente, con quiénes son, de dónde brota su aprendizaje, para transformarse, cambiar y regresar a casa, o sea, volver a las tareas cotidianas, salir de ese espacio de magia que crea el juego, pero con aprendizajes profundos. Participar, investigar, dialogar, comunicar y finalmente actuar. Ese es el objetivo de este tipo de juegos. Escenarios o juegos como Minecraft nos permiten entender claramente acerca de la necesidad de tener una mentalidad de aprendiz permanentemente. Y cuando uno ve a los chicos jugando Minecraft y ve esa cara de emoción y cómo cambian sus ojos, dos grandes aprendizajes resultan. El primero es la necesidad de continuar siendo aprendices toda nuestra vida, porque nos han enseñado chicos, a mí me han enseñado muchos estudiantes de escuelas que asesoro a construir cosas en Minecraft que antes no tenía la menor idea. Pero asimismo nos presenta un concepto clave que es el concepto del estado de flujo, propuesto por Mihaly Csikszentmihalyi de la Universidad de Harvard, en donde como docentes siempre que elegimos un juego debemos tener en cuenta las habilidades que requiere para resolver el reto. Juegos en los cuales los desafíos son demasiado altos y nuestras habilidades muy bajas pueden llevar a que nos sintamos frustrados y abandonemos. Así como juegos en los cuales nuestras habilidades sean muy altas y el desafío muy bajo, muy simple, pueden llevar a que nos aburramos y los abandonemos. Esto es importantísimo a la hora de pensar cómo implemento un juego en el aula. Bueno,
Otro tipo de juegos, como Quandary, con juegos multimedia de multiplayer, nos permiten desarrollar agilidad para el aprendizaje. Presentan escenarios, situaciones en las cuales debemos de manera asincrónica salirnos del juego, investigar, aprender otro tipo de cosas, desarrollar habilidades por nuestra cuenta. Y por esa razón son importantísimos porque cultivan esa agilidad para el aprendizaje, que no es otra cosa que es la capacidad y la actitud para aprender de la experiencia y transferir este aprendizaje a nuevas situaciones. John Burke define una serie de características, actitudes o disposiciones para desarrollarlo, como probar nuevas ideas, asumir retos, buscar retroalimentación, en fin. Pero como maestros quiero señalar nuestra atención sobre ese diagrama que tiene 5 partes y es ese ciclo para cultivar la agilidad para el aprendizaje de nuestros estudiantes, en donde es importante que como maestros dediquemos un tiempo a la construcción de competencias para el juego, a manejar el joystick o el dispositivo, a conocer cómo encajan las piezas de Lego, a mirar las partes del juego de tablero, a hacer una primera prueba de lanzamiento con las cartas que estamos utilizando para entender cómo es la dinámica, la mecánica del juego. Posteriormente, desarrollar un tiempo de unos 30 minutos, 25 minutos de experimentar el juego. Ahí, una primera etapa, el rol del docente es crucial para crear la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción sobre todo. Después de esto podemos proponer otros juegos o otros escenarios para buscar transferencia del aprendizaje. Y finalmente, nos corresponde guiar y acompañar a los estudiantes como consultores en el aula, como diseñadores también o co-creadores de artefactos que permitan concretar y consolidar el aprendizaje. Entonces, empezamos por una generación de conflictos conceptuales, llevamos una experiencia, una construcción de conceptos, finalmente una transferencia del aprendizaje para terminar en una consolidación del aprendizaje. En este espacio es fundamental comprender el rol del docente como facilitador del aprendizaje y sobre todo como alguien que le ayuda a los estudiantes a aprender cada mes a colaborar mejor. Y a colaborar de manera exponencial porque quiere decir esto que el aula es el mundo y todos los compañeros habitantes de ruta en los que estamos en este momento con este COVID-19 son coequiperos. Es decir, cuando los estudiantes aprenden métodos propios del diseño de software, métodos agile, para involucrar a otros, para colaborar, para compartir con otras herramientas como tableros Kanban que permiten ver si una tarea está en inicio, está en proceso o ha sido realizada. Cuando utilizan dados, por ejemplo, de storytelling para hacer retrospectivas, para ver cómo nos fue en el proceso. Cuando utilizan tarjetas como las que han diseñado Spotify o GitHub para controlar la salud del equipo, estamos todos contribuyendo, estamos entregando a tiempo, está funcionando este proceso, o a través de tableros como Trello o de software como Asana, controlamos cómo es el desarrollo del equipo. Pueden nuestros estudiantes involucrar a los vecinos, involucrar a los adultos mayores que nos están acompañando y el aula, como les digo, se vuelve el mundo entero. Un elemento clásico que hemos hecho es diseñar tableros en casa para juego, para adultos por mayores que por artritis, como mi madre, por ejemplo, han deformado sus dedos y les daba pena jugar en Zoom porque se les caían las fichas o demás. Entonces, involucrar a una comunidad de diseñadores locales, como lo hicimos, involucrar a una comunidad de empresarios que estaban dispuestos a apoyar, una comunidad de adultos mayores que estaban dispuestos a confiar en nosotros y probar esos juegos y finalmente sentarnos a jugar por largas horas, afortunadamente, bingo a través de Zoom, nos ha permitido desarrollar esta colaboración exponencial. Siguiente, por favor. Otro elemento muy importante, pues que es realmente el corazón de mi trabajo ya como consultor, es el uso de Lego. Yo trabajo como diseñador de conceptos con Lego y también trabajo en organizaciones a través de Lego Serious Play, que es una metodología para pensamiento, comunicación y resolución de problemas de manera colectiva, en donde lo que se asume es que la respuesta está en el equipo, que no se necesita ningún experto, ningún consultor adicional, sino que entre todos podemos llegar a construir soluciones. Es un proceso que está fundamentado en el constructivismo de Piaget y en el construccionismo de Papert, en donde lo importante es empezar por preguntas poderosas, construir soluciones de manera geométrica, de manera tangible a esas preguntas, compartir nuestras respuestas y explicar nuestros modelos, y por último, con la intervención del maestro como facilitador de la reflexión, llegar a aprendizajes profundos. Pero para mí la riqueza del Lego Serious Play está en que por medio de estos Legos, piezas especialmente diseñadas para este efecto, o los Legos que nuestros niños tengan en sus casas, poder construir representaciones de quiénes son, qué les interesa, qué les atrae,
cómo es un aprendizaje para ellos perfecto. Es decir, aportar elementos para el primer paso de la personalización del aprendizaje, que es conozca a sus estudiantes. Para un segundo momento, que es conozca claramente cuál es la percepción o el puesto de ellos frente al currículo. Para un elemento fundamental, un tercer paso, que es conozca cómo son las formas diferentes de evaluar. Puedo poner estudiantes a construir conceptos, a construir aprendizajes por medio del Lego Serious Play. Y finalmente, cómo colaboro con otros docentes para desarrollar un aprendizaje interdisciplinar. Y por último, cómo transformo el aula y desde el aula cómo transformo la escuela de manera sistémica. Otros elementos como los robots que nos presentó Laura, en este caso los Mindstorms de Lego, o los elementos como Makey Makey que permiten computación híbrida, es decir, implementar o conectar el mundo tangible, lo real, con el mundo del software, de la computación, o elementos de diseño de software o de coding, de codificación, como es Scratch, nos permiten cultivar la creatividad sistemática. Los juegos no sirven en el aula a menos de que no contribuyan a esta creatividad sistemática. Es decir, que no haya una mezcla entre la emoción, la razón y por sobre todo la estética y la creatividad. Si se combinan imaginación, pensamiento lógico y creatividad, podemos tener unos artefactos, una creación asombrosa. Lo interesante de esto, de esta propuesta de Lego para desarrollar la creatividad sistemática, es que habla de 5 grandes mentalidades en el aula que el aprendizaje a través del juego nos permite cultivar. La curiosidad, competencia que Bill Gates ha desarrollado como la solución ante el COVID y la competencia más importante a desarrollar en los años futuros. La preparación mental, la capacidad para incubar ideas, para conectar y combinar distintas teorías y poder utilizar los conceptos que provienen de ellos como lentes para el aprendizaje. La confianza, el entender que a través de herramientas como el pensamiento y diseño no existe el fracaso, solo existe la iteración, solo existe un mínimo producto viable, solo existen distintas iteraciones y distintas adecuaciones del producto como nos ha acostumbrado la industria del software. Que es necesario en el momento en el que desarrollamos la prueba de conceptos tener una actitud positiva o desarrollar una actitud en la cual tenemos confianza en nosotros mismos, en nuestras hipótesis y en el proceso que hemos desarrollado para probarlas. Y por último, compromiso a compartir y a publicar nuestras soluciones para que otros puedan montarse sobre ellas y desarrollar nuevos aprendizajes, que creo que el tiempo ahora sí está apremiando. Como docentes, ¿qué es lo que siempre queremos? Que haya un currículo dinámico, flexible y apasionante. Pero para esto necesitamos tener en cuenta y comprometernos con un aprendizaje que esté relacionado con retos. Juegos como Quandary, por ejemplo, que son juegos multiplayer, que son juegos que podemos desarrollar de manera online con nuestros estudiantes, con nuestros chicos, requieren que nosotros pensemos en estructurar el currículo en misiones. Misiones que requieren aprendizajes profundos, acompañar a esa sociedad, esa colonización que es Quandary, que colonizó un planeta y ahora requiere nuestro apoyo y nuestro acompañamiento. Y esos retos, esa gran misión, partirla en 4 pequeños retos. Requiere desarrollar unidades de indagación que nos lleven a participar en una misión en la cual tenemos que construir distintos retos. Una preocupación de los padres de familia ha sido el tiempo que los estudiantes comparten frente a la pantalla, el tiempo que están sentados. Entonces, si bien es importante desarrollar juegos online como Quandary, trabajar estrategias online como Minecraft, que podemos descargar gratuitamente la versión del 2009, o que países como Australia han comprado una licencia para suscribir al país entero, decisiones como de ese estilo. También es importante utilizar y acompañarnos de juegos concretos que los estudiantes construyan en familia, que jueguen con otros amigos, en los que se privilegie la interacción social también de manera presencial, de manera visual a través de distintas plataformas. Por eso, cartas, dados de storytelling, tableros de juego, pero juegos online como los que ya he mencionado o como otros, o el uso de herramientas de gamificación como Kahoot, como Socrative, nos permiten desarrollar este currículo, pero el centro está en cómo diseñar una misión apasionante, cómo partirla en distintos pequeños retos que nos van llevando hacia un aprendizaje final. Y cómo una vez que he determinado cuál debe ser el aprendizaje de mis estudiantes, poder construir, poderme devolver hasta el inicio de la clase y estos principios que hemos estado desarrollando. He mencionado y quise empezar por el rol del docente porque es crucial en este trabajo. Y por esa razón es importante formarnos y capacitarnos con ayuda de los chicos en otras herramientas, pero sobre todo
Entender que en el aula somos magos de 7 sombreros. El sombrero del liderazgo, líderes de nosotros mismos, de la comunidad de aprendizaje que estamos creando a través de la virtualidad o de la presencialidad, de una comunidad súper importante y poderosa que es la comunidad de práctica también, que está en el mundo exterior. Profesores como diseñadores que conocen herramientas de design thinking o de pensamiento de diseño o de diseño de juegos más específicamente, como asesores y consultores en el diseño de juegos, como veedores del bienestar de nuestros estudiantes y del grupo al cual pertenecen, como practicantes reflexivos, y esto es súper importante. Como maestros nosotros estamos acostumbrados a ser muy reflexivos de nuestra práctica, pero debemos llevar esa reflexión al aula y utilizar elementos que nos proveen otras disciplinas para desarrollar esa reflexión o esas retrospectivas agile de manera más concreta y más fácil y más práctica. Y por último, como integradores de tecnología. De la mano de la transformación del aula a través de la implementación de los juegos, estamos nosotros como maestros acompañados por nuestros estudiantes y abrazados, queridos y apechichados, o sea, consentidos por los padres de familia o provocando una transformación sistémica de la escuela. El cambio en la educación va a estar acompañado y apalancado, que es una palabra terrible, pero necesaria en estos días por los ministerios de educación, por las políticas de educación, pero van a ser del aula. Y va a empezar con los docentes y con nosotros, con que nos toquemos el corazón, con que abramos nuestra mente, con que tengamos los brazos abiertos para acoger y trabajar con todos. Y por eso, para desarrollar una cultura de innovación en el aula y para desarrollar un aula como mundo, es necesario tener en cuenta tres diferentes líneas de trabajo. Los marcos conceptuales, aprender a través del juego. Desarrollar, y eso podríamos conversarlo en otra oportunidad, el cómo cultivar el pensamiento sistémico en el aula a través del juego. Y por último, el aprendizaje conectado, el que todo lo que nuestros chicos aprenden diariamente lo podamos traer en el aula y podamos llevar del aula al mundo todo lo que estamos construyendo con ellos. Unos enfoques del aprendizaje necesarios, una indagación basada en conceptos, de hecho un trabajo interdisciplinar para una evaluación durante el proceso, el construccionismo, sobre todo una evaluación en la cual el proceso esté embebida, que sea formativa permanentemente, que no sea concebida como un pare o una pausa que se hace en el proceso, sino que está continua. Y en eso los juegos online nos pueden ayudar muchísimo porque herramientas como Minecraft y como el diseño que Microsoft ha hecho para educación o la adaptación que han hecho de Assassin's Creed para enseñar historia, producen reportes y producen información clave para el maestro en el aula. Proyectos o retos prácticos que sean transdisciplinares. Y por último, proyectos de cultura escolar que contagien al estudiante de la pasión por el aprendizaje basado en el juego. Un makerspace al que puedan ir en todo momento, o el acompañar a las casas en cómo crear makerspace y espacios en su casa. El trabajo por misiones y retos. El aventurarnos a desarrollar juegos de innovación social. Y por último, el entender los momentos en los cuales involucrar o no la tecnología. Esta ha sido mi presentación el día de hoy. Mi interés es más que otro, que ustedes la puedan compartir con quienes quieran, que puedan llevarla a su rector para motivarlo, que puedan contarle a un colega de algo que han estado desarrollando. Y bueno, a través de School Rubric me pueden contactar y podemos continuar esta conversación que ha sido un poco acelerada y en la cual yo me he puesto nervioso, me he emocionado, me he apasionado en ciertos momentos, pero creo que es un tema que a todos nos compete como sociedad, como cultura y como civilización trabajar. Muchas gracias.